Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 4. Clase 72. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los espíritus permiten que Dios hable a través de ellos. Continuando con la visión, Juan empieza a relatar lo que ve y oye que sale del trono que se gobierna el universo, el origen de donde se sustenta la vida de todos los espíritus existentes y de todo lo demás. Dice que salen relámpagos, truenos y voces, 3 maneras simbólicas de representar los sonidos de la voz de Dios. Como seres creados, tanto los ángeles como los seres humanos, cada vez que abrimos la boca para hablar, estamos permitiendo que la voz de Dios hable a través de nosotros. La única diferencia se encuentra en si lo que transmitimos representa el lenguaje de la esencia buena o el de la mala. Juan, capítulo 8, versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. El Señor Jesús, en este versículo, está haciendo referencia a que Él tiene un lenguaje muy particular que lo identifica, pero quienes lo estaban escuchando no se lo podían entender. Lo que estaba sucediendo no era un problema con el dialecto, porque les estaba hablando en el mismo idioma que ellos usan para comunicarse. El inconveniente estaba en el lenguaje. Cuando 2 personas entablan una relación dialogando en el mismo idioma y no se entienden, el desorden está en la manera que se expresan, en la interpretación que se da a las palabras. El lenguaje de Jesús es espiritual. El lenguaje de Jesús está directamente relacionado con la vida espiritual. En consecuencia, para entenderlo correctamente, hay que estar en la misma sintonía, porque hay un lenguaje del cielo y otro de la tierra. La correcta interpretación depende totalmente de la conexión de cada hombre con Dios. Para entender el lenguaje de Jesús, es imprescindible que el espíritu humano, muerto por el pecado de Adán, resucite, para que el hombre pueda interpretar correctamente lo que dice el Hijo de Dios, mientras que el otro lenguaje proviene de la comunicación con el espíritu del diablo, de la esencia mala de Dios, y está relacionado con la vida carnal. Por tanto, aunque el idioma pueda ser el mismo, el lenguaje es completamente diferente. Uno da resultados espirituales y el otro terrenales. El lenguaje que identifica al Hijo de Dios está influenciado por la presencia del Espíritu Santo y representa el reino de la luz. El Espíritu Santo es el que permite que las palabras contengan la naturaleza divina y cuando se escuchan con atención, mueven el mundo espiritual, remueven las creencias del corazón, transmiten fe y se crean cosas. Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 2. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Abriendo su boca les enseñaba. Este es un claro ejemplo respecto a lo que enseña el libro de Apocalipsis acerca de la voz de Dios. Cuando Jesús subió al monte, entendió que su Padre Celestial les quería enseñar a sus discípulos las bienaventuranzas que llevan a la transformación del corazón y qué comportamiento deben tener como hijos de Dios. La Escritura dice que Jesús abrió su boca y comenzó a enseñarles. El Señor, con la programación recibida por la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo, solo tenía que abrir la boca para que el lenguaje de Dios pudiera fluir desde su corazón. Pero así como Jesús hablaba las palabras de la esencia buena de Dios, todos los demás seres creados que no están vinculados espiritualmente con el Padre Celestial a través del Espíritu Santo, también hacen que Dios hable, pero están controlados por el lenguaje que activó Lucifer con su rebelión, que pertenece a su esencia mala, a pesar de que sea el lenguaje bíblico, porque tampoco se trata de un tema de palabras, sino de la espiritualidad con que se expresan. Mateo, capítulo 24, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo,
y a muchos engañarán. En consecuencia, Jesús dijo que vendrían muchos falsos cristos y engañarían a muchos porque usarían palabras bíblicas sin convicción en el corazón y sobre todo sin el respaldo del Espíritu Santo. Ese es el mayor engaño para captar la atención de los hombres irresponsables que se confiesan creyentes, pero no escudriñan las Escrituras y, mucho menos, oran. En consecuencia, todas las voces provienen del trono de los tronos. Todos los espíritus son un canal de la voz de Dios y todos necesitan tomar de su existencia para expresarse. De ahí provienen todos los pensamientos. Los seres creados no pueden hacer nada por sí mismos sin antes haber sido programados. La ventaja es que los seres angelicales y los humanos son los únicos que tienen libre albedrío y pueden elegir la información que desean guardar en sus corazones para que los movilice después. El Creador les dio libre albedrío y respeta la decisión que toma cada espíritu respecto a la información que escoge para programarse, por lo que, en función de esa decisión, será lo que individualmente le harán hablar a Dios. El mismo Señor Jesús también enseña acerca de cómo funciona la programación. Juan, capítulo 12, versículos 46 al 50. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Señor dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. Decidí con mi libre albedrío obedecer los mandamientos que me dio mi Padre Celestial. Entonces, cuando abro mi boca, digo y hablo exactamente lo mismo que Él quiere transmitir. El que me rechaza y no acepta mis palabras, ¿qué palabras? Las que el Padre Celestial declara desde su trono a través de mi boca. Esas son las palabras que Jesús quiere que el hombre acepte, porque están ligadas a la salvación y a la vida eterna. El que las rechace será juzgado por no haberlas recibido, porque prefirió dejarse programar por la influencia del lenguaje del diablo y por tanto, al expresarse, hizo hablar al que está sentado en el trono cosas que él nunca quiso decir. La vida de cada ser humano consiste en una guerra de palabras que surge de la recepción de los pensamientos variados que entran en su mente. En consecuencia, es sumamente necesaria la parametrización con la palabra de Dios para no ser contaminado por el mal. La rebelión de Lucifer permitió que el lenguaje que Dios aborrece se dispersara por todo el universo. Proverbios capítulo 6, versículos 17 al 19. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Jesús fue perfecto en todo lo que dijo y habló. Este proverbio revela por qué el Señor abomina el corazón que maquina pensamientos inicuos, la lengua mentirosa, la murmuración, el testimonio falso y el que siembra discordias entre hermanos, porque son manifestaciones de la voz de Dios que Él nunca quiso decir y que llevan a las almas por el camino de la perdición eterna. El Señor Jesús tenía una armonía perfecta con el que está sentado en el trono. Por eso hablaba solo lo que le agradaba, palabras enfocadas para que las almas conocieran la verdad y que se pudieran arrepentir y salvar. Por tanto, es una decisión que le corresponde tomar a cada espíritu individualmente. Esto es mucho más profundo de lo que un creyente se pueda imaginar, ya que no solo se trata de transmitir lo que Dios quiere a través de la predicación del Evangelio, sino que
cada vez que se quiera expresar verbalmente, debería consultar a Dios y esperar su confirmación para decir lo correcto en el momento oportuno. Eso es lo que ocasiona un evangelio con el poder de transformar vidas. Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Hijo de Dios tiene que ser precavido. Un hijo de Dios no solo debe confiar en la programación que guardo en su corazón, y en consecuencia, pensar que puede hablar lo que quiera, basándose en que todas sus palabras provienen de lo que aprendió de la Biblia, porque es un error. Se puede haber programado muy bien y, sin embargo, no estar haciendo la voluntad del Padre Celestial, por lo que estaría autoengañado gravemente. Tiene que tener mucho cuidado y mantener una excelente relación con el Padre Celestial, porque puede estar viviendo conforme al Evangelio, pero no estar siendo guiado por el Espíritu Santo. El Hijo de Dios puede utilizar las palabras tomadas del trono para echar fuera demonios, declarar profecías y pronunciar milagros, pero no ser conocido por el Señor Jesús, por ignorarlo y desobedecerlo. Una vez programado, debe consultar al que está sentado en el trono para utilizar esa información de manera precisa. En consecuencia, para hablar, debe esperar su confirmación para saber lo que tiene que decir, fundamental para vivir agradando al Padre Celestial, pero muy poco enseñando por los líderes eclesiásticos. Proverbios, capítulo 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Palabras que son como golpes de espada. ¿Quiénes son los hombres cuyas palabras son como golpes de espada? Los que conocen la palabra de Dios, pero no la utilizan de la manera adecuada, porque no la tienen revelada en el corazón, o porque no oran. Entonces, algunos la pronuncian con la entonación incorrecta, otros la dicen fuera de lugar y otros la usan para corregir equivocadamente. Además, están los que usan la escritura para dividir a las personas, para condenarlas, y por tanto, terminan haciendo el efecto contrario. Al hablar erróneamente, en vez de que los oyentes abran el corazón para recibir el Evangelio, lo terminan rechazando y alejándose de Dios. Mateo, capítulo 23, versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esto también sucede con los fariseos y los escribas, que cuando hablan, lo único que provocan en los demás es una carga pesada y difícil de llevar, debido a la frustración que les ocasionan sus palabras, porque al no estar respaldadas por el Espíritu Santo, los oyentes no las pueden vivir. Son como golpes de espada que solo les causan dolor, cuando esas mismas palabras son pronunciadas con el tono y en el momento que el que está sentado en el trono las quiere decir, aunque causen dolor, son medicinales, porque conllevan la restauración necesaria para el alma se sane, porque el espíritu humano las puede llevar a la práctica, ya que fueron dichas por la boca de un Hijo de Dios con la presencia del Espíritu Santo. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es viva y eficaz. Una espada sirve para atravesar el cuerpo del oponente y provocarle la muerte. Del mismo modo, la palabra del verdadero Hijo de Dios debe penetrar el cuerpo.
traspasar el alma y llegar al corazón del hombre donde carga la esencia del espíritu. Esa es la manera correcta para matar la personalidad que actualmente tiene del diablo y dar paso a una nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el efecto correcto que debe provocar un espadachín usado por Dios en su oponente. Debe ser contundente con sus palabras para darle muerte a la personalidad malvada que le está controlando su corazón para separarlo de su Creador. La misma Escritura lo dice: una palabra que es viva y eficaz no es una declaración humana, sino que tiene que portar la presencia divina. Entonces, es más cortante que una espada de doble filo. La palabra de Dios cumple una doble función: o impacta el corazón para que el oyente reciba al Señor Jesús como su Salvador y obtenga por el Evangelio la vida eterna, o de lo contrario, la rechaza, el alma se pierde y después sufre por la eternidad. En consecuencia, es de suma importancia que el espadachín esté guiado desde el cielo